al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos con ardor su nombre celebran. Rey de la vida el ser, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror, en el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de plena redención. Leemos en el Salmo 116 los primeros 4 versículos y después desde el versículo 12 hasta el final. Dice así el Salmo: Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida le invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Alabado sea el Señor. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor, el dulce nombre de Jesús nos libre del temor, en la tristeza trae luz, perdona el pecador. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor, al oír su voz, el muerto vivirá, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versículos que van desde el 13 hasta el 35, encontramos este relato. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron:
lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron, tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos por este medio, que es una maravilla tenerlo para poder reunirnos como comunidad a través de esta forma, que de otra manera no nos podríamos ver. Así que damos gracias a Dios porque existe esto y por los hermanos y hermanas que colaboran para que nos podamos encontrar de esta manera. El texto del Camino de Maús, ¿no? Ese encuentro de 2 de sus discípulos con el Jesús resucitado. Vieron, si tenían alguna duda, si alguna vez alguien les dijo que los discípulos eran más de 12, que 12 es un número simbólico para hablar de los discípulos, bueno, esta es una prueba, ¿no es cierto? Porque acá dice que iban 2 discípulos, ninguno de esos 2 era de los 12, porque uno se llamaba Cleofas, y es la única vez que se lo menciona. Hay una mujer de Cleofas, María de Cleofas, esposa de Cleofas, que está frente a la cruz. Suponemos que es la mujer de Cleofas, y nada más, no hay otra mención. Y ustedes vieron que el mismo relato dice que después que estos 2, del cual sabemos solo el nombre de uno de ellos, descubrieron todo lo que estaba sucediendo y descubrieron que era Jesús el que estaba con ellos, volvieron, ahí está en el versículo 33, no volvieron, dice, y fueron a buscar a los que estaban reunidos, y eran los 11, porque ya Judas no estaba. Entonces quiere decir que estaban los 11 allá, pero estos 2 no eran discípulos, pero no eran eran más, ya teníamos ahí 13 por lo menos, ¿no? Y puede haber otros. Sabemos que había más discípulos, y discípulas también, por supuesto, mujeres que lo seguían en ese grupo, ¿no es cierto? Pero bueno, la tradición dice que son 12 y nosotros nos atenemos a eso como una tradición. Pero es maravilloso lo que les pasa a estos 2, ¿no? Que van caminando y preocupados, contándose entre ellos qué es lo que está sucediendo y sin tener mucha claridad todavía de qué había sucedido. Vieron un poquito antes, no lo leímos eso, en el Evangelio de Lucas dice que las mujeres que le contaron lo que ellas habían visto no le creían. Decían: estas mujeres, bueno, dicen cosas, imaginan cosas, es una expresión de deseo lo que están diciendo, pero no podemos creer que haya resucitado. Y eso está un poquito antes. Entonces estos venían discutiendo eso. Y se encuentran con este hombre
que empieza a caminar con ellos, les pregunta, no saben quién es, les muestra las escrituras, les habla de las escrituras, y recién, y esta es una de las claves, ¿no es cierto?, cuando llega la noche, hay muchas cosas que pasan de noche en la Biblia, ¿eh? Alguna vez vamos a estudiar los momentos cruciales en las historias bíblicas que suceden durante la noche, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejamos aquí. Este es otro de los eventos que suceden de noche. ¿Y qué sucede esa noche? Que entra a una posada a comer, y cuando parte el pan y da gracias por el pan, ahí descubren que ese es Jesús el resucitado. Antes no se habían dado cuenta. Hay algo en Jesús que se revela y se oculta a la vez. No lo reconocen. Tampoco María Magdalena lo había reconocido cuando primeramente lo vio ahí en el jardín afuera de la tumba, pero lo reconoció cuando la llamó, cuando le dijo María. Ahí descubrió que era Jesús. Y estos no lo descubren, a pesar de que están un buen rato con él y conversando, etcétera, hasta que parte el pan. Hay una intención de Jesús de darse a conocer y a la vez de algún modo reservar cierto espacio para él, pero es maravilloso que al partir el pan, ¿no? Es eso que nos deja como símbolo central para expresar nuestra comunión entre los hermanos y hermanas de la iglesia, que no solo son los hermanos y hermanas de la iglesia donde estamos sentados ese día, sino con la iglesia universal, cristianos y cristianas en todos lados, pero básicamente la comunión con él, a través de partir el pan y compartirlo, ¿cierto? Entonces, ese gesto es el que identifica a Jesús en este momento. Quisiera buscar la manera de seguir amando, acaso eligiera de lo que tuviera lo de más valor. Tú en cambio elegiste un vino y un pan, y orando dijiste mi cuerpo, mi sangre, la entrega total. Copita de vino, trocito de pan, señales pequeñas, misterio esencial, revelan y esconden la inmensidad del amor divino, pasión sin final. Tú en cambio elegiste un vino y un pan, y orando dijiste mi cuerpo, mi sangre, la entrega total. Copita de vino, trocito de pan, señales pequeñas, misterio esencial, revelan y esconden la inmensidad del amor divino, pasión sin final. Una de las cosas que siempre me impresionó de este pasaje, que tiene tantos detalles lindos, es esa parte en la que este señor, Jesús, pero que ellos no saben que es Jesús, les dice: ustedes no han entendido nada, faltos de comprensión, lentos para creer. Y luego le dice el texto, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, de Jesús, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Obviamente la Biblia en tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, lo llamamos mal porque no debería llamarse antiguo, pero esa es la Escritura, no hay otra. Y este hombre, que es Jesús, pero ellos no lo saben, empieza a explicar las Escrituras.
Y ahí es cuando dice luego que se hace de noche y llegan y van a un lugar. Interesante, Jesús explicando las Escrituras. Pareciera como que no hay nadie que pueda explicar las Escrituras como Jesús. Y creo que eso es así. Ellos, después que descubren que este hombre es Jesús, dicen, y vamos a hablarlo de vuelta, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Imagínense ustedes a Jesús explicando las Escrituras, ¿no? Una cosa extraordinaria. Ahora, uno podría decir, bueno, hoy no es Jesús el que nos explica las Escrituras, en sentido físico, pero yo me atrevo a decir que las Escrituras se entienden, y cuando digo se entienden no me refiero a entenderlas intelectualmente, ¿no? Estudiarlas y esas cosas está bien y lo hacemos y tenemos que hacerlo, pero entenderlas en el corazón, o sea, cuando la Escritura realmente, la palabra de Dios se instala en nuestro corazón, ese es un acto que hace Jesús, es un acto del Espíritu Santo. Es un acto que no tiene que ver con la sabiduría que tengamos o con la posibilidad que tengamos de estudiar o con las ganas que tengamos de estudiar, porque hay que tener ganas para meterse a leer libros largos y a veces bastante aburridos. No tiene que ver con eso. La fe y el conocimiento de la Escritura no tiene que ver con ese acto de voluntad. Tiene que ver con un acto del Espíritu Santo, de Dios, que toca el corazón y nos hace entender aquello que no entendíamos de otra manera. Podemos pasarnos la vida leyendo la Biblia y no entenderla, y podemos de repente haber llegado a la palabra de Dios hace muy poco tiempo y el Espíritu Santo obrar en nosotros y hacer que esa palabra se entienda y entonces cale hondo. Y ahí es cuando yo digo, sí, hoy todavía el Señor nos lee las Escrituras y nos abre el corazón para entenderlas. De algún modo todas somos como estos dos discípulos que caminaban por el camino de Maús y que se encuentran con alguien que les empieza a contar las Escrituras, no saben quién es, pero después descubren que es el mismo Jesús. Y eso lo descubren cuando parte el pan. Todos pedimos que las Escrituras nos lleguen, que calen hondo en nuestro pensamiento, que calen hondo en nuestra vida, que no sean un relato para contar de un libro viejo, bastante viejo por otra parte, sino que es, como dice el título de algunas ediciones de la Biblia, que a mí me gusta muchísimo, Dios habla hoy, ¿no? Creo que no se saca más, no se vende más esa Biblia, pero con ese título. Pero a mí me parece que es así. La Escritura es antigua y tiene muchos años, pero Dios habla hoy, y habla hoy a través de Jesús y de su Espíritu que habla a nuestro corazón. Y hace que entendamos, como entendieron estos hombres en el camino de Maús. Ellos tuvieron, diríamos, el privilegio de recibir en forma directa la palabra de Jesús explicándole las Escrituras. Nosotros tenemos el privilegio de saber que si abrimos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras ganas de realmente que el Señor obre en nosotros, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y nos va a abrir el entendimiento. Aquellos abrieron los ojos porque no lo veían o no lo identificaban. A nosotros nos abre los ojos, los oídos, el entendimiento para que su palabra sea realmente una palabra profunda y enriquecedora de nuestra vida. Abre mis ojos, oh Señor, para que vea el esplendor que me revela clara luz en la persona de Jesús. En paz la luz esperaré y tu amor comprenderé. Abre mis ojos, dame en raudal luz celestial. En el capítulo 2 del libro de Hechos, los versículos 36 al 41, que corresponden al discurso de Pedro. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban, y se reunían para partir el pan. Eso que venimos reflexionando sobre estos discípulos en el camino de Maús, que después se van y se encuentran con los 11, es lo que poco tiempo después, quizá unas semanas, es difícil saber exactamente los tiempos acá, pero no muchos días después, van a predicar los discípulos y las discípulas. Van a anunciarlo a la gente. Y eso comienza con esto que leímos del libro de Hechos, ¿no? Algunos dicen la primera predicación, sí, en sentido así general podemos decir que es Pedro el que se para allí y tiene unas palabras que podrían ser la primera predicación, podríamos considerarla la primera predicación, que la venimos leyendo, pero ahora leemos otro pedacito más y vieron qué lindo que dice, cuando dice que sepa que todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y entonces dice el texto: cuando los de allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Se afligieron. Es lindo eso, ¿no? Pensar que viene alguien y nos dice: vea, que ustedes hace una semana atrás le pedían que lo crucifiquen porque era un blasfemo y porque decía cosas que no correspondían a la ley y violaba las leyes naturales de nuestra religión y nuestra fe, eran todos judíos, por supuesto, los que estaban allí. Se afligen cuando dicen: pero ¿cómo? Entonces nos equivocamos, y nos equivocamos muy mal, hicimos matar a un hombre que en realidad venía para salvarnos. Entonces le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Y nos equivocamos. Bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? Nos equivocamos, nos damos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ayudamos a solucionar en lo que podamos este problema que hemos causado? Pero acá se están jugando la vida, están hablando de haber asesinado a una persona que venía a salvarlos. Y entonces la respuesta de Pedro es muy directa: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Vuélvanse a Dios. Qué simple, qué profundo. Ustedes saben que la simplicidad y la profundidad van juntas normalmente. Aquellas cosas más profundas no son difíciles, son simples, pero son profundas. Y acá la respuesta es: vuélvanse a Dios. Y nos da una clave de lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida y con nuestra predicación en la iglesia. Tenemos que anunciar que debemos volver a Dios, como personas, como familias, como sociedad. Volverse a Dios es eso, es reencontrarse con aquellas cosas fundamentales de la vida. No es salir a buscarlo, a ver dónde está, porque nos hemos alejado demasiado. Él camina siempre al lado nuestro. El tema es verlo, volvernos a Él, darle la mano, aceptar que Él nos está queriendo ayudar y aceptar la ayuda. Eso, vuélvanse a Dios. Y después dice: bautícense. Claro, el bautismo es el símbolo y es el símbolo del ingreso a la comunidad de fe, a la comunidad de la iglesia. El Espíritu Santo va a estar con ustedes y esa es una promesa permanente y es una promesa de la que podemos dar testimonio. El Espíritu nos ayuda. Y cuando estamos con problemas, el Espíritu está para ayudarnos. Y cuando estamos felices y contentos, también está para alegrarse con nosotros. De modo que en este tiempo que seguimos con esta dificultad y esperamos que en algún momento pare y termine la pandemia y el malestar que a todos nos genera, pedimos a Dios que nos ayude,
que esa promesa dice Pedro que cuando se bautizaron venía la promesa del Espíritu, esa promesa que podemos dar testimonio de que es así, esté con nosotros, esté con ustedes, esté conmigo, con mi familia, con sus familias, con toda la iglesia, con todas las iglesias que se reúnen en distintos lugares para dar gracias a Dios porque Él está con nosotros, pero también pedir que nos ayude en este momento tan difícil. No vamos a salir solos de esto, vamos a salir con la ayuda de Dios. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos, esa es la buena noticia. No solo que necesitamos de Dios, sino que Dios quiere ayudarnos. Y eso es la gran noticia del Evangelio. Por eso murió, por eso resucitó, y por eso se le apareció a estos hombres en el camino de Maús, y se aparece a nosotros cada día, porque nos abre el corazón para que entendamos su escritura y su mensaje. Que el Señor nos bendiga a cada uno, que nos dé de lo que cada uno necesita, y todos necesitamos muchas cosas de Dios, y que esté con nosotros y con todos ustedes. Amén. Como las cañas en la lluvia encuentran toda la hermosura y rico sabor. En ti mi alma la paz ha buscado. Tú eres mi roca, mi libertador. Hoy nos visita el Dios de los pobres, el Dios del surco, del humo, el calor. Él nos ayuda, nos quita dolores y le da frutos a nuestra labor. Danos esa paz que anhelan todos los hombres. Danos esa paz que Cristo nos prometió. Te pedimos hoy que inundes toda la tierra con tu santa paz. Bendito Señor. Hoy vemos tu gloria, tus hijos todos te cántanlo. Y yo con gozo estrecho al hermano, la paz nos une, ya no hay más temor. Tú has prometido salvar a tu pueblo y darle vida por la eternidad. En tus palabras están nuestras fuerzas, en tus promesas nuestra libertad. Danos esa paz que anhelan todos los hombres. Danos esa paz que Cristo nos prometió. Te pedimos hoy que inundes toda la tierra con tu santa paz. Bendito Señor.